Muy bien, queridos hermanos, ya estamos de regreso para continuar con nuestra programación de la recepción del día sábado. Estamos hablando acerca de cómo nuestro Señor Jesucristo había dejado las últimas instrucciones para sus discípulos. Los discípulos prácticamente iban a quedar solos, así que Jesús tenía que advertirles de las cosas que estarían por ocurrir. No sería fácil lo que les esperaba, pero si recibían sus instrucciones y captaban cada una de las enseñanzas que Jesús les estaba dando en esta última vez que iba a estar con ellos, entonces ellos podrían soportar lo que estaba por suceder. La cruz se avecinaba. Después de la cruz Jesús volvería a encontrarse con sus discípulos, pero ya no iban a pasar por un momento crítico. Iba a parecer que todo lo que Jesús había hecho y dicho había caído en el fracaso. Si Jesús no hubiera hablado estas palabras y no les hubiera explicado a los discípulos cada cosa de las que iban a enfrentar, hoy podríamos decir, la cruz de Cristo ha sido un fracaso. Pero de sus propósitos se hubieran cumplido y hoy fracaso. Pero eso no aconteció. Ahora bien, las palabras que Jesús les estaba dando estaban en relación con el cumplimiento de las Escrituras. Todas las Escrituras del Antiguo Testamento ahora se estaban cumpliendo en Jesús. Él había declarado en San Juan capítulo 5, verso 46, que todo lo que había sido escrito desde Moisés y por los profetas se cumplía en él. Ahora, Jesús les explicó con las siguientes palabras a los discípulos que esa palabra que les estaba dando iba a ser la que los haría resistir. Así que entonces vamos a analizar en el tema del día de hoy cuáles fueron esas palabras y esas instrucciones que hoy nos hacen falta, porque el pueblo del Señor pasará las mismas cosas que pasaron los primeros apóstoles cuando salieron a proclamar el Evangelio al mundo. Hoy también el pueblo de Dios tiene que proclamar el último llamado divino. Así como se les dijo a los discípulos que tenían que ir a predicar por toda la tierra para que llegara el fin de Jerusalén, así también nosotros tenemos que publicar este mensaje del Evangelio para que llegue el fin de la historia de este mundo, para que se acabe el mundo y comience la realidad. Ya sabemos que el mundo ha sido prácticamente empujado por Satanás y es una fantasía, no es la realidad. Es lo que Satanás juntamente con sus seguidores han formado en esta tierra, con la finalidad de desviar la mente de la humanidad de la realidad en que deben vivir para prepararse para la eternidad. De manera que entonces las palabras de Jesús iban a ubicar a los discípulos para que supieran diferenciar entre lo que era el mundo y lo que era el camino al cielo. Esas mismas palabras, repito, que nos hacen falta hoy porque volveremos a confrontar a este mundo de la época final, al igual que Cristo confrontó al mundo de sus días, y tendremos que salir tan vencedores como Él venció. La promesa es la siguiente, que aquellos que crean en Él vencerán como Él venció. Vamos a hacer una oración para entender el tema de hoy y comprender también cómo nosotros debemos aplicar esas instrucciones que le fueron dadas a los discípulos para nuestros días. Vamos a ponernos de rodillas. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia esté con nosotros en el día de hoy, para que cada una de tus palabras, Señor, quede grabada en nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el capítulo que vamos a estudiar en el día de hoy está registrado en San Juan 16.
Jesús había estado conversando con los discípulos. Hagamos un poco de memoria de las últimas palabras que Jesús les había dado. En San Juan capítulo 15, versículo 7, Jesús les había dicho: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Jesucristo les estaba hablando a los discípulos de cuán importante era que sus palabras tuvieran que quedar en ellos. En otras palabras, les estaba diciendo: pongan atención a cada una de las palabras que les estoy dando. Porque si esas palabras permanecen en ustedes, yo estaré permaneciendo en ustedes. Ellos habían visto que Jesús había hablado como nunca nadie habló, que se había enfrentado a los grandes dirigentes, a aquellos a quienes la gente tenía como grandes sabios muy ungidos, llenos del Espíritu Santo, a quienes no se podía contrarrestar. Tener que conversar con Anás, con Caifás, con los del Sanedrín, y demostrarles que ellos estaban equivocados, era como querer llegar a las estrellas sin nave, solo volando, un imposible. Pero cuando veían que Jesús se enfrentaba con estos impostores, engañadores, que habían dejado de lado la palabra y que habían inventado sus reglas tradicionales y sus manuales a su antojo, entonces ellos vieron que ser como Jesús era la clave para poder sacar al mundo de la crisis en que estaba viviendo por causa del pecado y por causa del abuso y por la explotación y viveza de estos dirigentes. Se dieron cuenta que lo que ellos pensaban en sus cabezas realmente era así, pero no sabían cómo poderlo explicar, ni tampoco podían enfrentarse a los dirigentes porque salían perdiendo, ya que estos eran bastante palabreros y sabían envolver a la gente. Hoy estamos viviendo en un periodo muy similar. Y los llamados dirigentes religiosos de nuestra época, que han dejado la palabra de Dios, que han dejado la ley de Dios, ahora solamente quieren enseñar de acuerdo con su conjetura, de acuerdo con su filosofía y de acuerdo con su experiencia llena de errores y de pocas victorias. Eso es lo que vemos en este tiempo. Y te van quitando la palabra del Señor y te van diciendo que esas son ideas pasadas, anticuadas. Yo no sé en base a qué dicen pasado y anticuado. Obviamente ellos jamás van a estar a la altura de Dios ni tras el rastro divino. Han pasado casi 4.000 años desde que la Biblia comenzó a ser escrita. Y sin embargo, la humanidad no ha evolucionado tanto que haya podido llegar a superar siquiera una de las ideas bíblicas. Sigue retrasada. Sigue primitiva, sigue anticuada, mas cuando sigue la palabra de Dios, se da cuenta que la palabra de Dios está súper avanzada. Pero de eso no se dará cuenta cualquiera, sino el que escudriñe la palabra, el que busque la comprensión, para que el Espíritu Santo lo pueda conducir, porque solo Dios puede hacer entender lo que quiso decir. Tal es así que entonces la palabra de Dios nunca pasa, sino que es permanente, porque está tan avanzada que aún los habitantes de otros mundos que viven por miles de años más que la humanidad, llegan a depender de cada una de las cosas que están escritas en la Biblia. Es interesante entender esto. La Biblia dice que aún los ángeles anhelan mirar estas cosas que están escritas en la palabra y entenderlas. Todo es evangelio, lo que significa que si aún los ángeles, que son inteligencias superiores a las del ser humano, que no hay ningún ser humano que haya nacido con tal capacidad como la de un ángel, si ningún ser humano ha llegado a ese nivel y los ángeles desean mirar estas cosas y comprenderlas, imagínate cuán avanzadas son. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, Jesús les había dicho a los discípulos: ustedes necesitan de esas palabras para que puedan enfrentar a las ideas de este tiempo, a los errores, a las filosofías huecas que los hombres han inventado. De lo contrario, no podrán resistir.
Tenían que tener el mismo poder que tuvo Jesucristo, la misma capacidad que tuvo Jesucristo, y por eso les dijo, si mis palabras están en ustedes, ustedes podrán enfrentar todo, pidan todo lo que sea, y les va a ser dado a través de esa palabra. Solo llénense de la palabra y verán, pidan y lo tendrán, porque en ella está todo lo necesario para que ustedes puedan enfrentar. Y luego continuó diciendo nuestro Señor Jesús, verso 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, estas palabras les he hablado para que ustedes estén en mi gozo, para que este gozo que esté en mí se cumpla también en ustedes. Jesús, a pesar de que se enfrentaba con todos estos grandes maestros, llamados así, bueno, entre comillas, porque entre ellos se daban el título de grandes. Tú sabes que en el mundo se le llama grande a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el mundo pone sus medidas. Entonces, para poderse enfrentar con esos, se tenía que tener la seguridad de la verdad. Y Cristo tenía la seguridad de la verdad y por eso vivía gozoso, por encima de las enseñanzas erradas de estos dirigentes. Pero como los demás no podían hacer eso porque no tenían el gozo de Cristo, no tenían la comprensión de Cristo, por esa razón es que los demás no podían vivir a la altura de Jesucristo dentro de su gozo. Eso mismo ocurre hasta el día de hoy. Muchos que no conocen las Escrituras solo viven a la altura de las enseñanzas que los hombres les dan. Y esas enseñanzas que da el ser humano, el filósofo, el pensador, a aquel a quien se le llama una estrella, una luminaria, un grande, no sirven para nada. Y sin embargo, como los demás no estudian la palabra, piensan que estos llamados grandes pensadores son tan sabios que se dirigen por las ideas de ellos. Y al dirigirse por las ideas de ellos y al declarar que esa forma de enseñanza es la que se aplica a la vida y ellos la aplican, no les funciona, todo les sale mal. Y por eso terminan siempre en la amargura, en la lucha, en la pelea, en querer buscar el lado superior, el querer estar sobre los demás. Y en esas ansias locas de querer superar al otro, treparse sobre los demás, se amargan peor. Al no poder lograrlo, entonces buscan la maldad, buscan deshacerse de los otros matando, destruyendo, cometiendo homicidio, porque no encuentran paz y porque quieren algo que jamás alcanzarán. ¿Sabes por qué? Porque lo que están buscando se alcanza solo con la sabiduría de Dios. Porque Dios lo conoce todo, porque puede anticiparse a todo, porque Dios no necesita ponerte un chip en la cabeza para controlarte, saber qué piensas y entonces adelantarse a ti. Dios no pierde el tiempo en basuras, sino que Dios lo que hace es poner la sabiduría, el conocimiento de la profundidad, de la inmensidad de su infinitud, de las leyes de la causa y el efecto, de la acción y la reacción. Al conocer Dios todo eso, entonces se adelanta a cualquier ser humano. Y eso es lo que hacía Jesús. Y estando con los discípulos en la tierra hace 2000 años, podía adelantarse a lo que los otros querían decir o hacer, porque Jesús conocía el fin desde el principio. Es el alfa y el omega. Pero eso es gracias a ¿qué? A que escudriñó la palabra. Y ahora Jesús les estaba dejando el arma más poderosa a sus discípulos. Los estaba convirtiendo en superhumanos si recibían su palabra para que pudieran enfrentarse a cualquier cosa de este mundo. Tú sabes que la fuerza bruta tiene su lugar. Con la fuerza física se puede hacer mucho, se puede lograr muchas cosas. Pero no todo. Siempre va a haber algo por lo cual grites y llores. En cambio, cuando tienes la fuerza del conocimiento, la fuerza del poder divino, la verdadera fuerza, la opuesta a la fuerza del Dios fuerza que representa a Satanás, lo opuesto al panteísmo, lo opuesto a aquello que tú quieres lograr
de acuerdo simplemente con tu intuición y tu conceptualización. Eso que se llama el poder de Dios es suficiente para hacer de un ser humano un superhumano invencible. Pues te adelantas a todo lo que está por suceder. Sabes el fin desde el principio. Sabes qué paso es el siguiente para dar. Eso hacía Jesús y ninguno de los que estaban allí podía enfrentarlo. Era difícil dominar las palabras de Jesucristo. Y ahora Jesús les dijo: yo quiero que mis palabras estén en ustedes para que vuestro gozo sea cumplido, para que encontréis la razón de la vida, para que os realicéis como seres humanos en esta tierra. El hombre busca la realización. Piensa que la realización está en un curso superior, en una gran carrera, en el reconocimiento de los grandes, en participar en la política, en participar en las cosas de las modas mundanas, en buscar la grandeza artística, ser un gran cantante, un gran actor. Creen que esa es la realización. Qué equivocados están. La realización nunca puede existir si primero en tu cabeza no están las leyes de la causa y el efecto, si en tu cabeza no está el saber discernir entre el bien y el mal, si no sabes el resultado de las acciones, conocer el fin desde el principio. Si no conoces que la calle se termina de acá a una cuadra, vas a tener que avanzar hasta recién ver la cuadra cerrada y decir: no era por acá. En cambio, los que conocen la palabra de Cristo pueden divisar a la distancia y antes que cualquier otro ya han tomado el camino correcto. Eso se llama el poder. El que encuentra eso nunca jamás será derrotado y podrá vivir gozoso porque ya conoce lo que le espera, ya conoce lo que viene, ya sabe por qué ruta ir. Y ahora Jesús les dijo a sus discípulos cuán necesario era eso para ellos. Verso 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Fíjate cómo Jesús ahora realza esta parte de la palabra. Si han guardado mi palabra, guardarán la vuestra. Es decir, fíjense que yo ya dejé la palabra, ya dejé la victoria hecha. ¿Por qué? Porque la victoria no es un sentimiento. La victoria no es un mero resultado. La victoria es la carretera hecha por donde tú ya tienes que caminar, por donde ya tú tienes que pasar. ¿Comprendes eso? Antes de que se manifieste la acción y que los demás hombres la vean y digan: venció, tú ya tienes la victoria dentro. Aquel que ya está preparado para algo, ya tiene la victoria asegurada, ya salió venciendo y para vencer. ¿Por qué? Porque ya conoce lo que viene. ¿Comprendes eso? Eso es lo que Jesús quería que sus discípulos tuvieran, que estuvieran adelantados a todo, para que cuando sucedan las cosas, ellos supieran que Jesucristo ya había vencido. Y que la victoria estaba asegurada. Y que la victoria no tenía nada que ver con las emociones humanas, sino con la realidad de las enseñanzas de la palabra. Solo por eso Jesús venció. De él se dice que salió victorioso y para vencer. ¿Por qué se dice eso de él? Porque cuando él llegó al mundo y tomó la palabra del Señor y vivió de toda palabra que salía de la boca de Dios, él ya obtuvo la victoria. Y cuando fue a comenzar su ministerio, él comenzó el ministerio victorioso. Y ahora solo se demostraría cuando él venciera. ¿Está claro? Eso se llama, ¿sabes qué? Realización. Donde el hombre está capacitado para todo. Y esa capacitación no nace de una mera experiencia humana. Nace de la experiencia divina. Y en el capítulo 16, versículo 1, Jesús dijo: estas cosas os he hablado, todas mis palabras las que os he dado, para que no tengáis tropiezo. Es decir,
todas las palabras de la Biblia se las he dado, para que cuando se llenen ustedes de esa palabra ya no hayan obstáculos. Ya no digan ustedes por qué tiene que ser así o por qué tiene que ser asá. En la Biblia se dice toda la carrera del ser humano y se te dice cuáles van a ser los resultados por seguir el camino divino. No hay nada que te sea escondido, está todo. Cosa que cuando llegue el momento en que sucedan las cosas, tú no tengas ningún tropiezo, sino que estés seguro de que todo está bien. Y entonces Jesús, una vez que les dijo eso, ya les he dicho todas estas palabras para que no tengan ninguna duda, para que no haya nada que los haga a ustedes desesperar. Ya ustedes lo saben todo ahora. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ahora Jesús comenzó a adelantarse y les dijo, miren, de todas las palabras que yo ya les he hablado, recuerden, os expulsarán de las sinagogas. ¿Por qué? Por las palabras que ustedes van a llevar. Y cuando eso pase, no se sorprendan, no digan, ¿cómo puede suceder esto en el pueblo de Dios? ¿Cómo puede ser que Dios permita que se divida su iglesia? ¿Cómo puede ser que Dios permita un zarandeo en el pueblo? ¿Cómo puede ser que Dios permita que algún día los dirigentes me voten de la iglesia y digan que estoy fuera de la organización y que no soy parte de la iglesia? ¿Cómo puede suceder eso? Ya no vas a decir eso, porque si dices eso es porque no conoces, porque el gozo de Cristo no está en ti. Pero para que el gozo de Cristo esté en ti y sea cumplido, es necesario que tú te tengas primero que llenar de las palabras del Señor. Entonces, cuando llegue el momento de que se dan estas persecuciones y estas expulsiones de la iglesia, ya no estás llorando, ya no estás diciendo ¿por qué me pasa esto a mí? Ya no estás diciendo es que no puede ser en la iglesia de Cristo, no puede haber este tipo de cosas. Ya no. Ya no vas a ser de los que estén queriendo calmar las aguas cuando no pueden ser calmadas. Sí, porque hay personas que cuando ven cosas como estas dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué la iglesia se divide? ¿Por qué hay lucha dentro de ella? ¿Por qué los mismos de la iglesia unos pelean contra otros con diversas ideas? Eso solo le pasa a los que no tienen la palabra de Cristo y el gozo de Cristo en ellos. Entonces andan siempre en la incertidumbre y en la duda. Jesús no andaba en incertidumbres ni dudas. Después de que Jesús tenía confrontaciones con los dirigentes, él regresaba contento y gozoso porque estaba cumpliendo su tarea. Estaba aclarando el camino, estaba abriendo los ojos de los ciegos. Esa era su misión. Pero mientras a Jesús le pasaba esto, los discípulos estaban confundidos, enredados, intranquilos, porque decían, ¿será que Jesús tiene la razón? ¿Y qué tal si estamos equivocados después de todo? ¿Qué tal si Jesús no es el mensajero de Dios y lamentablemente estamos siguiendo a un divisionista, cismático, desorganizado, impostor? Las dudas daban vueltas en la cabeza, pero en Jesús no. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, que Jesús había escudriñado la Biblia, entendía todo lo que el Padre le había dicho, porque el Padre le hablaba por las Escrituras. De tal manera que como Jesús conocía todo ese camino, para él no había nada de desesperación. Él estaba seguro, sabía lo que estaba haciendo. A él nadie lo iba a hacer retroceder. Si tú venías a decirle a Jesús, está mal lo que tú estás haciendo, estás equivocado. Por más de que creas que eres aquí el enviado, el iluminado, estás pues mal. No lo convencían, no lo movían ni siquiera en 1 milímetro. Imposible. ¿Por qué? Uno, te voy dando razones. ¿Quién es el otro para venirte a decir eso a ti? No tiene sentido. Te dice eso a ti y tú le puedes decir a él, el equivocado más bien eres tú. ¿En qué te basas para decirme lo que me dices? ¿Solo porque tú sientes que yo puedo estar mal, me lo vienes a decir?
Sí, porque hay personas que son capaces de venir, no han escudriñado, no han tienen, pero no será que estás equivocado, pero no será que algo anda mal, ¿y qué tal estás equivocado? ¿Y por qué no es al revés mejor? ¿Ah? Entonces el otro no te puede decir, ves, o sea que tú te crees aquel que sabe todo, el que nunca se puede equivocar. ¿Por qué? Porque si lo aplicamos al otro lado, le va a caer también a él. Otros más astutos vienen y te dicen, o sea que tú solito tienes la razón y todos están equivocados. ¿Así? ¿Sobre qué base lo dice? Él está apreciando eso, él está mirando eso. Tú nunca has dicho eso. Tú nunca has dado a entender eso. Él lo ve así. Y ahora cuando viene y te lo dice a ti, te dice, o sea, tú solo, ¿por qué lo dices tú? O sea, tú solo sí tienes razón entonces. Tú solo sí tienes razón cuando me dices a mí, tú solo crees que tienes la verdad. O sea, tú solo sí tienes razón en que yo pienso así. No tiene sentido, pues. No hay salida para eso. Ese es el primer punto por el cual nadie podía decirle a Jesús, ¿sabes qué? Mira, después de todo puedes estar equivocado, puedes estar mal. No podían, porque ellos estaban en el mismo terreno. No hay nadie que le pueda decir eso a otro. Y en segundo lugar, porque para decirle eso a alguien, no simplemente se dice, no simplemente se expresa. Fíjate en esto. Si tú te acercas a otra persona y simplemente dices, bueno, nadie es perfecto acá, ¿no? Y como nadie es perfecto, entonces te acercas y le dices, oye, ¿tú cómo sabes que tú tienes la verdad y lo correcto? Si nadie es perfecto. Entonces, cuando tú dices eso, solo te estás arrinconando, porque si nadie es perfecto, entonces tú le dices al otro así, bueno, si nadie es perfecto, ¿cómo tú puedes creer que me estás viniendo a reclamar algo correcto? ¿Qué tal tú estás en lo incorrecto, más bien? Entonces así no se prueban pues las cosas. Cualquiera le puede decir eso a otro, pero otra cosa es poner la evidencia en la mesa. ¿Comprendes eso? Los dirigentes judíos, como eran dirigentes, se creían los expertos. Y como expertos ellos venían y decían, no es así como Jesús dice. ¿Así? ¿Sobre qué base lo dices? Porque yo soy el experto. ¿Así? Eres el experto, pero no estás presentando la evidencia. No nos interesa si eres experto, lo que nos interesa es que muestres la evidencia de que lo que estás diciendo es lo correcto. ¿Te diste cuenta? Eso es lo que Jesús hacía. Jesús presentaba la evidencia. ¿Cuál era la evidencia? El escrito está. Aquí está escrito, decía Jesús. Así dice la ley, así dice Jehová. Escrito está. Con eso era suficiente para que se creyera. Pero estos astutos venían y querían hacer creer que aunque Jesús repitiera de memoria la Biblia, eso no tenía valor, que ellos eran las eminencias, que ellos eran los expertos, los de trayectoria, y que por eso lo que ellos decían valía más que lo que Jesús enseñaba. Era algo tonto lo que estos decían, absurdo, ilógico, incoherente, por demás loco. Sin embargo, había gente que era tan, pero tan ignorante que les creía a estos dirigentes porque decía, no importa, Jesús puede decir de memoria toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, puede sabérselo, pero ellos son los ungidos de Dios y ellos tienen razón en lo que dicen, porque Dios los puso, son el sistema y por tanto tenemos que estar sometidos al sistema. Oye, pero esos hombres están equivocados en lo que están diciendo, no importa, pero son los dirigentes, tenemos que ver, hay que hacerlo políticamente correcto. Esto era increíble, lo neciamente correcto es lo que hacían. Porque eso es lo políticamente correcto, lo necio, lo absurdo, lo ilógico, lo que no sirve, la inmundicia. Y es por eso que Jesús les decía a los discípulos, para que ustedes estén seguros, les voy dando mis palabras, para que estaba dicho, ya estaba clarificado el camino.
Entonces los discípulos se daban cuenta. Y por eso Jesús les dijo, les voy advirtiendo, que por llevar esta palabra no les van a aplaudir en la iglesia. Y no les estaba hablando de una iglesia falsa, les estaba hablando de las iglesias que ellos asistían, la sinagoga. Y Jesús les dijo, cuando ustedes lleven mi palabra, ni siquiera ustedes se van a hacer la ilusión de que esta gente los va a escuchar. Al contrario, os expulsarán de las sinagogas, os azotarán, no los van a querer. ¿Por qué? Porque ellos aman el mundo, porque ellos aman el sistema inventado por ellos. Ellos no aman el escrito. Por eso, porque no aman la verdad, no los aman a ustedes, porque ustedes son lo de arriba, ellos son lo de abajo. Y todavía Cristo dijo más. Y llegará la hora en que cualquiera que os mate pensará que le rinde servicio a Dios. Aquí ya estaba hablando Jesús de la ignorancia extrema, en la que caerían en el fanatismo los dirigentes judíos y el pueblo. Llegará la hora en que cualquiera que os mate, tan ignorante será que pensará que lo está sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque el Dios para ellos es su sentimiento, su emoción, es su fanatismo, su intuición, su celo, pero no el conocimiento. Eso es lo más peligroso. Cuando el celo y el fanatismo te dominan. ¿Cuándo se sabe que hay celo y fanatismo? Cuando no crees en el escrito está al pie de la letra, sino que crees lo que tu imaginación te dice, lo que el pastor y el dirigente dice, lo que dice el grande, el científico, el llamado filósofo, el llamado pensador, el que piensa por ti porque tú no sabes pensar. Por esa razón, el fanatismo crece cada día. Y Cristo dijo, y os matarán, creyendo que están sirviendo a Dios, pero estarán sirviendo al diablo. Por sinceros que sean, por mucho que invoquen, hasta pueden orar día y noche, estarán sirviendo al diablo y no a Dios. Ya estaba anticipado, estaba escrito. El que aparta su oído para no oír la ley, la palabra de Dios, su oración es una abominación, es endemoniada. Así de sencillo. O sea, no había esperanza. ¿Por qué? Porque lo que estaban incluso orando no armonizaba con las Escrituras. Para poder orar, tienes que saber qué pedir. Si no sabes qué pedir, vas a pedir lo que no debes. Como esas personas que le andan pidiendo a Dios como que le pidieran a Papá Noel, ¿ah? Porque creen que Dios es Papá Noel. No saben pedir, pedís y pedís mal. Siguió diciendo Jesús, versículo 3. ¿Cuál era la razón de todo esto? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Fíjense en eso. Harán esto porque no conocen al Padre, es decir, la palabra, ni me conocen a mí, que soy el que cumple la palabra, decía Jesús. Porque Cristo dijo, yo no he venido a cambiar ni la ley ni los profetas, sino a cumplir. Entonces Cristo decía, como no conocen al Padre, no han estudiado las Escrituras, tampoco me reconocen a mí, que soy el cumplimiento de las Escrituras. No quieren hacerlo, y por esa razón os rechazarán. Y siguió diciendo, verso 4, mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Ahí está el secreto. Ese es el meollo de todo. Mas os he dicho estas cosas, os he hablado estas palabras, para los que estudian la palabra, los que conocen lo que Jesús dijo, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Es decir, ustedes ya están preparados para la hora que viene. O sea, Jesús preparó a sus discípulos con el conocimiento. El conocimiento adquiere el secreto. Si los discípulos hubieran estado al 100% atentos cuando Jesús les hablaba estas palabras,
no hubieran sufrido el chasco que sufrieron cuando fue crucificado. Pero a pesar de todo, gracias a las palabras, lo poquito que les quedó en la cabeza, por eso soportaron. Increíble. Teniendo nosotros esa advertencia, debemos hacer lo opuesto y poner interés a cada palabra que sale de la boca de Dios. Porque cada palabra está calculada con un fin, con un propósito, y nosotros debemos entrar en ese terreno hasta comprenderlo. Sigue diciendo más. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Interesante, fíjense lo que Jesús dice ahora, ¿no? Esto no os lo dije al principio. ¿Por qué? Porque yo estaba con ustedes. No les hacía falta. Pero ahora cuando yo ya no esté, les va a hacer falta. Por eso no se los dije yo al principio, porque yo estaba caminando con ustedes, yo estaba mostrándoles todo. Mientras Jesús estaba con los discípulos, él enfrentaba, confrontaba a los dirigentes, mostraba cómo de la palabra había aprendido Jesús y ahora podía enfrentarse con aquellos que se llamaban sabios, entre comillas. Entonces Jesús les dijo, eso no les dije antes, porque yo estaba con ustedes, pero ahora ya no voy a estar. Y como ya no voy a estar, entonces ustedes van a necesitar eso. Y por eso ahora les digo estas palabras para que ustedes las atesoren y puedan soportar. Versículo 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Fíjense ahora lo que dijo Jesús. Precisamente por eso, porque ya no voy a estar con ustedes, ahora voy al que me envió. Por esa razón ahora ustedes necesitan urgentemente de que estas palabras puedan ser entendidas. Porque una vez que yo ya no esté, ustedes no van a poder sino soportar. Versículo 6. Como no le preguntaban a dónde vas, sino que al contrario dijo Jesús, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ahora Jesús les dijo a los discípulos, ustedes no me preguntan a dónde voy. En lugar de eso ahora se entristecen y dicen que ya no vas a estar con nosotros. Por eso la tristeza ha llenado vuestro corazón. Por eso no me preguntan. Pero yo les voy a responder. Y les dijo en el verso 7, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. ¿Cómo? Fíjense lo que estaba diciendo ahora en el versículo 7. Yo les digo la verdad, dice. Os conviene que yo me vaya. Pongamos el texto ahí en la pantalla para poderlo ver. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Interesante. Fíjense ahora lo que Jesús estaba diciendo. No se entristezcan, no se pongan así. ¿Por qué? Les conviene lo que va a pasar. Porque si yo no me fuera, ustedes no recibirían el poder que yo poseo. Pero ahora, si yo me voy, entonces ustedes tendrán que solicitar el poder que yo tuve. Como yo le pedí a mi Padre y Él me dio, ahora ustedes pueden hacer lo mismo. Así que les conviene que me vaya y no que me quede. Interesante la forma de razonar de Cristo. Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. Ahora, Jesús declaró algo más. Versículo 8. Sigan leyendo. Dice aquí. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, escucha bien lo que dice acá, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Interesante. Fíjense lo que Jesús ahora dice. Fíjense. 1. Si ustedes van ahora al mundo y se enfrentan con estos dirigentes codiciosos y se enfrentan con los dirigentes de otras naciones, ustedes no podrían jamás lograr que estos se convenzan de que están equivocados, de que necesitan la santidad y de que van a ser llevados a un juicio donde se determinará con justicia si ellos merecen o no merecen la inmortalidad. Pero cuando venga el Espíritu y ustedes lo reciban,
y reciban las enseñanzas que Él les va a dar, porque este es el Espíritu el que trae la verdad, entonces ustedes ya podrán ir con ese Espíritu y al hablar las palabras de ustedes, que son en realidad del Espíritu, convencerán al mundo, a todos los mundanos, empezando por los dirigentes de la iglesia, que les ha llamado mundanos a los dirigentes de la iglesia. ¿De qué estás hablando? Jesús les dijo así: ellos os aborrecen porque ellos son del mundo. Pero ellos se creían muy piadosos. Sin embargo, Jesús los tachó como del mundo. Y entonces, ahora Jesús decía: cuando ustedes vayan a esos mundanos, el Espíritu Santo los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Interesante tarea. Así que entonces les dijo Jesús: ¿les conviene o no? ¿Ven? Ustedes no podrían hacer eso. Tendría que estar yo, pero yo ya no voy a estar. Entonces ustedes tienen que ser yo. Prácticamente el Espíritu Santo que va a venir, seré yo mismo, pero en la forma del Espíritu. Porque en la forma corporal tengo que estar en el cielo. Así que Jesús tenía que estar como la segunda persona en el cielo. Y allí está. Y quien vendría sería la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo: estaré con ustedes hasta el fin del mundo, lo dijo por la forma del Espíritu Santo que estaría en la tierra, no porque Él estaría acá, porque Él está en el cielo, intercediendo ante el Padre, como el texto dice en Hebreos 7, 25 y 26 y en 1 de Juan 2:1. Así que entonces el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, ella nos guía a la verdad, a la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que dio las palabras. Por eso las palabras son espíritu y son vida. Así que cuando recibimos las palabras, estamos recibiendo el Espíritu Santo. Cuando rechazamos las palabras, lo estamos rechazando al Espíritu Santo. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, Jesús continuó diciendo, versículos 9 y 10. Dice ahora explicando: de pecado por cuanto no creen en mí. Sencillo. Todo aquel que conoce la ley de Dios, la ley le muestra el pecado. Romanos 3:20 fue claro cuando dice el apóstol Pablo que por la ley se conoce el pecado. Así que entonces, todo aquel que no cree en Jesucristo permanece en pecado, porque creer en Jesucristo es creer en la forma de salir del pecado. Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación del pecado, porque la salvación solo es del pecado. Entonces, siendo así, cuando tú crees en el Evangelio, en la palabra de Jesucristo, en la enseñanza de Cristo, estás creyendo en Jesús, que es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Entonces, los que salieran con el Espíritu Santo, al mostrar la palabra, mostrarían a sus oyentes que no tenían la razón y que la sabiduría está en la palabra y que ellos estaban equivocados. Y al ver eso se convencen de pecado. Eso haría la labor del Espíritu Santo. Cuando el Consolador venga, Él os guiará a toda verdad y convencerá al mundo de pecado. Pero no solamente eso. Verso 10 dice: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es decir, el Espíritu Santo convencerá de la necesidad de la justicia. Todos tus mandamientos son justicia, dice Salmo 119, 172. Como yo ya no voy a estar, dijo Jesucristo, entonces la justicia encarnada ya no estará presente. Así que necesitarán de presentar la justicia desde el aspecto de las enseñanzas de la palabra que se cumplieron en Jesús. Entonces, cuando ustedes presenten el Evangelio por el Espíritu Santo, convencerán a la gente de la necesidad de la santidad, de la justicia, de la perfección, de la pureza. Y buscarán el perdón a través de la cruz de Cristo y la transformación por medio de las enseñanzas de las palabras de Cristo. A eso se le llama la justicia imputada y la impartida, la justicia completa. Cristo, justicia nuestra. Y ahora Cristo que está en el cielo y el Espíritu Santo manifestando esa justicia por la palabra. Interesante. Y sigue diciendo el verso 11, y de juicio. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
Satanás ya había sido juzgado. En el momento en que determinó asesinar a Jesús, Satanás quedó juzgado para siempre, determinada su sentencia para siempre. Antes todavía podía entrar en el cielo, en los días de Job se le ve. Después de la muerte de Cristo no entraba más. El príncipe de este mundo había sido ya juzgado. Y aunque ya había sido echado del cielo y se determinó su sentencia, ahora ante los ojos del mundo quedaba juzgado el príncipe de este mundo. Quedó desenmascarado. Jesús con sus enseñanzas dejó en claro que el príncipe del mundo es Satanás. Y el mundo está conformado por los gobernantes de esta tierra, por los que llevan adelante el sistema mundial. Ellos conforman el mundo. La población se decide por el mundo o se decide por Dios. O sigue lo que mandan estos dirigentes mundanos o sigue lo que manda el dirigente del cielo. Interesante. Por eso en Hechos 5:29 los apóstoles decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Correcto? Nunca las leyes humanas pueden traspasar lo que dice la Biblia. Los cristianos verdaderos obedecerán la Biblia a cualquier costo, y si son perseguidos por eso, gloria al Señor por esa persecución, porque son perseguidos por defender la libertad, la justicia. Como el príncipe de este mundo había sido ya juzgado, ahora todos los que escucharan el Evangelio comprenderían que si seguían a el príncipe de este mundo, ellos caerían en el juicio para condenación. Y eso los convencería de la necesidad de la preparación para el juicio. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso en Hechos 24, 23 y 24, el apóstol Pablo dice que a Félix le habló del juicio venidero. Y espantado Félix, porque él no quería cambiar, porque él quería seguir en su vida de pecado, dándose cuenta de que como el príncipe de este mundo había sido juzgado, ninguno de sus seguidores de ese príncipe pasará por alto ante el cielo. Serán todos juzgados. Y eso hace la obra del Espíritu Santo. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Ahora Jesús estaba hablando del futuro y les dijo a los discípulos, miren, todo lo que les estoy diciendo ahora es solo lo que van a necesitar, porque hay cosas tremendas que se vienen, pero si se las digo ustedes no van a poder aguantar. Así que necesario es que venga el Espíritu Santo para que Él les haga comprender paso a paso. ¿Qué cosa? ¿Qué cosas eran esas que no las podían soportar ellos? Jesús siguió diciendo, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Él os guiará a toda la verdad. Ese Espíritu trabajaría en alianza y en armonía con la palabra, con la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, es decir, no va a hablar más allá de lo que está escrito en la palabra, solo se va a limitar a eso, para clarificar lo que ya está escrito, nada más. El Espíritu Santo no tiene la tarea de venir a darte algo contrario a las Escrituras. No viene a darte algo que no esté profetizado a través de las Escrituras. Solo viene a clarificar lo que ya está dado, porque toda la profecía ya te indica todo el camino hasta el final del mundo. Ya está allí. Lo único que falta es comprender algunas cosas. Y la promesa del Espíritu Santo es que Él vendrá para hacerte comprender eso, te guiará a esa verdad. Así que si alguien por ahí dice, aparte de la Biblia, el Señor ha dado otras luces también que nos van a guiar. No, ha dado más luz, pero sobre la base de lo que se escribió. Te clarifica, hace que crezca más el conocimiento de ese detalle. Lo extiende, lo abre, eso es lo que hace. ¿Correcto? De manera que entonces Jesús dijo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjate lo que dice, ¿eh? No hablará por su propia cuenta, sino que os hará saber todas las cosas que habrá oído del Padre, de las Escrituras. ¿Y qué hará? Y os hará saber las cosas que habrán de venir, el futuro, la profecía.
A eso se refería Jesús cuando les dijo a los discípulos: hay muchas cosas que les quiero decir, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando venga el Espíritu, Él os guiará. Sin duda que lo hizo. A través del apóstol Pablo demostró profecías del futuro. Pedro en sus escritos habla del futuro. Juan, el Apocalipsis. Todo eso no podrían soportar los apóstoles, porque las profecías hablaban de largos periodos, mostraban persecuciones que iban a durar cientos de años. No hubieran podido soportar. Ellos creían que todo estaría muy cercano. No era el momento. A medida que ellos iban a ir creciendo en el espíritu, en el conocimiento, iban a llegar al punto de captar esas cosas. Versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjense lo que dijo ahora Jesús. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, de aquello que esté escrito de mí en la palabra, porque todo lo que esté escrito en la palabra es de mí, es mío. El Padre me lo ha dado para que se cumpla en mí. Así que el Espíritu, cuando venga, Él me glorificará. Él hará saber que todo lo que estaba escrito era yo. Interesante. Por eso me glorificará. ¿Para qué? Seguimos leyendo lo que dice el verso 14. Dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de mi palabra, tomará de lo que el Padre ha dado, de las Escrituras. Versículo 15, fíjense lo que dice allí. Todo lo que tiene el Padre, todo lo de la palabra es mío. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Jesús? Todo lo que tiene el Padre, todo lo que esté en el libro, todo lo que esté escrito es mío. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre dice en la palabra es para mí. Se cumple en mí. Eso estaba diciendo Jesús. Así que no tengan temor, decía Cristo. Lo que ustedes tienen que hacer simplemente es estudiar para comprender. Llénense de la palabra. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les hará comprender toda esa verdad. Y así lo hizo en Pentecostés y en adelante. Sigue diciendo en el versículo 16. Todavía un poco y no me veréis. ¿A qué se refería Jesús? Bueno, se acercaba a la cruz. Un poquito más y ya no me veréis. Y de nuevo un poco más y me volveréis a ver. Porque yo voy al Padre. Interesante, ¿no? Jesús iba a ir a la cruz. Y al ir a la cruz del Calvario, ellos ya no lo iban a ver. Cuando resucitara, Jesús iría al Padre, como dice San Juan 21:17. Cuando María lo quiso abrazar al salir de la tumba a Jesús, ¿qué le dijo Jesús? No me toques, todavía no he subido a mi Padre, mas voy a mi Padre y a vuestro Padre. Así que entonces Jesús les estaba diciendo: no me veréis, y de nuevo un poco, y otra vez me veréis. ¿Por qué? Porque voy al Padre. Tengo que ir a presentar mi sacrificio. Versículo 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. ¿Qué significa eso? Se decían entre ellos. Jesús, entendiendo lo que ellos estaban hablando, les declaró la respuesta. Verso 18. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Verso 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que os dije? ¿Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Verso 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Cuando Cristo estuviera crucificado pasaría eso. Lloraréis y os lamentaréis por las cosas que van a suceder, porque no me veréis. Y luego de eso dice: y el mundo se alegrará.
¿Quién? El mundo. Esos dirigentes que estaban en oposición, tanto los dirigentes judíos como los dirigentes romanos, todos aquellos que no amaban el Evangelio de Cristo se alegrarían, porque pensarían que habían derrotado al Salvador. Los hombres siempre miran cosas erradas. Ellos pensaban que derrotar al enemigo era eliminarlo, matarlo, porque eso es lo que les enseñaban sus leyendas. Las leyendas de Hércules, las leyendas de Perseo, Aquiles, todas esas leyendas les enseñaban que la ganancia estaba en eliminar al oponente, matarlo, deshacerse de él. Jesús iba a demostrar otra cosa, que el matar a la persona no era destruir su conocimiento, ni la sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría es inmortal. Así que querer destruir a la sabiduría es una necedad. Entonces por eso Jesús dijo, el mundo se alegrará. Aquellos que están en el sistema. Pero la gente común no se podía alegrar, porque la gente común es la que está en el medio. No te olvides, está el mundo. Están los que sacan a la gente del mundo. Y está la población, que muchas veces hace lo que le dice el mundo, porque está en este mundo y no tiene otra esperanza. Pero ellos necesitan conocer que el mundo no es la solución, que el sistema del mundo no es la vida eterna, ni la realidad, sino que la realidad está en la verdad, y que tienen que salir del mundo para poder estar en la verdad. Cuando eso se llega a comprender, recién se vive la realidad, esa realidad que tanto se ha buscado, pero que va a ser imposible que el mundo le entienda, aunque tenga que gastar todo su cerebro como lo hacían los filósofos antiguos, Aristóteles, Platón, Sócrates, que gastaron cerebro por nada, porque a nada llegaron, porque no funcionan sus ideas. Por más que ahora las tienen como grandes, por más que ahora tratan de profundizar en el ser, por más que tratan de entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, pierden su tiempo, porque eso está dado en la palabra. El mundo se alegrará, porque pensará que sus ideas triunfaron, porque pensarán que al haber eliminado el cuerpo, ya ganaron la victoria. Pero no será así, dijo Cristo. Y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Interesante la forma de expresión de Jesús ahora. Aunque el mundo se va a alegrar y ustedes estarán tristes, os aseguro que vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Debido a qué? Porque veréis que de nuevo estaré con ustedes. Un poquito más y me veréis. Y os daréis cuenta de que las palabras que os he hablado son espíritu y son vida porque se habrán cumplido. Y veréis que mi sabiduría y mi conocimiento superó a toditos los demás, porque no murió, sino que está vivo. Y que esa sabiduría, ese conocimiento, ese poder con el cual yo combatí con ellos, me vuelve inmortal. Y cuando ellos piensen que me eliminaron, de pronto me verán que estoy otra vez acá. Y ahí vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Por qué? San Juan capítulo 15, versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, estas palabras os he hablado ¿para qué? Para que tengáis gozo. Así que vuestra tristeza se convertirá en gozo, porque veréis que mis palabras se cumplieron, y que mis palabras son vida, y que mis palabras son la verdad, y que mis palabras sí eran la sabiduría. Cuando entendáis eso, amaréis mi palabra, y veréis que mi palabra es vida eterna, que es todo el poder
que ahí está el dominio, que ahí está el gobierno del universo completo, que no hay nada superior, que todo lo demás es pérdida de tiempo. Continuó diciendo el Salvador. Versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Ahora Jesús estaba poniendo una ilustración. Verso 22. Y continúa explicándola. También vosotros ahora tenéis tristeza. Es decir, ahora no sabéis lo que va a pasar. Por la falta de vuestro conocimiento, porque no sabéis lo que viene, por eso estáis llenos de tristeza. Pero eso se acaba. Pero os volveré a ver. Resucitaré y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Es decir, ustedes me van a volver a ver cuando yo resucite y verán que mis palabras se han cumplido, y al ver que se han cumplido mis palabras, nadie les quitará esa palabra de vuestros corazones. Esa palabra será vuestra seguridad, esa palabra será vuestra alegría para siempre, porque veréis que os lo dije antes y se cumplió. Para nosotros hasta el día de hoy las profecías son nuestro gozo, porque cuando nosotros escuchamos la profecía, por un momento se puede entristecer el corazón, pero solo es para arrepentimiento. Pero cuando vemos que se cumple, el gozo de la palabra que está en nosotros nos hace gozar de saber que Dios está al control de la historia y que todo lo que dijo que pasaría, pasará, y que las promesas para el reino celestial se cumplirán, y que no hay nadie que pueda ser tan pecador, tan sucio, tan inmundo, que no pueda tener la esperanza por esa profecía de que puede estar entre aquellos que participarán de la inmortalidad. ¿Cuál es entonces el secreto de la victoria? Que sus palabras estén en ti para que Él esté en ti. Sigue diciendo el Salvador, versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. ¿Cuándo? ¿Qué día? Cuando se cumpla lo que el Señor prometió. Versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando el Consolador venga, os guiará a toda verdad. Y en aquel día ya no me preguntaréis nada, porque el Espíritu Santo os dará a conocer todo. Porque ya no estaré con ustedes, ya no voy a estar como humano. Ahora el Espíritu Santo me representará. Entonces ya no me buscaréis para preguntarme nada, porque ahora todo lo que pidáis al Padre, Él os dará. ¿Por qué? Porque el Espíritu estará con ustedes. Y todo lo que la palabra les diga, ustedes lo pedirán de acuerdo con lo que lean. Y el Padre se los dará. De cierto os digo, dijo el Salvador, verso 23, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¡Qué bonito! O sea, cuando el Espíritu Santo venga, Él traerá la palabra, Él traerá la verdad. Y al traer la verdad, ustedes ya no me preguntarán a mí, sino que ahora directamente pedirán del Padre, y el Padre les oirá y les dará. Quería Jesús que nosotros estemos en el lugar de Él. Interesante. Fíjense, Jesús estaba diciendo, miren, yo vine como humano, dependí del Padre, dependí del Espíritu Santo. Gracias a que dependí de ellos, busqué la sabiduría en ellos, busqué el poder en ellos. No me interesó el cuerpo que yo cargaba en semejanza de carne de pecado. Solo me interesaba una cosa, que recibir el poder para que ese cuerpo no pecara. Y Jesús nunca pecó, a pesar de que cargaban un cuerpo en semejanza de carne de pecado, es decir, con naturaleza caída como la nuestra, Romanos 8:3. Entonces Jesús estaba diciendo, para que ustedes sean como yo, ustedes tienen que hacer lo que yo. Y lo que yo hice fue vivir de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Y por esa razón, ahora
yo soporté y vencí. Y quiero que confíen en eso, confíen en mí, confíen en otras palabras, en que ustedes sigan mi palabra. Eso es lo que quiero que confíen. Confiar en Cristo significaba confiar en lo que les estaba diciendo que hicieran. ¿Y qué cosa les estaba diciendo? Vivan de toda palabra. Y cuando esa palabra esté en ustedes, ustedes podrán hacer cualquier cosa, podrán resistir todo. Confíen en mí, crean que así va a ser, estaba diciendo Jesús. Verso 24. Hasta ahora nada habéis pedido. ¿Por qué? Porque hasta ahora yo he estado con ustedes. Nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, pidan. ¿Por qué? Porque como yo estoy con ustedes, ustedes no han visto la necesidad. Pero ahora les digo, llegue el Consolador y por favor, el Consolador, el Espíritu Santo, es aquel a quien ustedes tienen que pedir todo. Para eso viene, para que le pidan. ¿Comprenden eso? Eso estaba diciendo Jesús. Por favor, les estaba diciendo Jesús, entiendan. Cuando venga el Espíritu Santo, viene con todo el camión lleno de pedidos. Así que por favor, no cometan el error de rechazarlo, diciéndole, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos cosas, así que por gusto, no perdamos el tiempo contigo. Corre para allá, que necesitamos ya, comidita, vestidito, cositas. Oiga, sí, muchos se equivocan. Captan las ideas mal. Ese Espíritu Santo viene con todo. Trae todas las bendiciones consigo. Y cuando llegue Él, Jesús estaba diciendo, por favor, hagan su lista de pedidos, porque para eso viene Él, para darles todo lo que se necesita. Pero ustedes tienen que saber qué necesitan, porque ustedes ni siquiera saben lo que necesitan. Por eso no habéis pedido nada. ¿Qué vais a pedir si no sabéis qué pedir? Así que haced vuestra lista. Cuando lean las Escrituras, van a saber qué cosa pedir. Eso es lo que Jesús estaba enseñando. Estas cosas os he hablado en alegorías, dijo el Salvador, verso 25. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Cuándo es esa hora? Cuando venga el Espíritu, cuando venga el Consolador. Ya no os voy a hablar por alegorías, ahora ustedes van a escudriñar la palabra directamente. Ahora el Espíritu Santo se las va a hacer entender. Ahora van a captar lo que dice la Escritura. Ya no les voy a hablar más por alegorías, ahora les voy a hablar directo. ¿Por qué? Porque ya no estaré con ustedes, sino que el Espíritu hablará con ustedes directamente. Sigue diciendo, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Es decir, cuando ustedes estudien la Biblia por ustedes mismos, con la llegada del Espíritu Santo, directamente les hablaré de quién es el Padre. Y ustedes lo comprenderán así como lo comprendí yo, así como lo conocí yo y así como caminé yo con Él, así ustedes lo harán. En otras palabras, todos ustedes serán como yo en la tierra. Eso es lo que quiero que sean mis representantes, que sean ustedes ahora los portadores de lo que yo traje. No por otro, sino por sí mismos, para que no os seáis vistos como una organización simplemente o institución, sino que seáis vistos como individuos semejantes a Cristo, y que todos esos semejantes a Cristo forman el sistema de organización real de la Iglesia. La organización de Cristo, su organización de iglesia, su cuerpo organizado, solamente lo comprenden los que son como Él, los que son parte de ese cuerpo. Y para ser parte de ese cuerpo necesitas alimentarte de la palabra de Él, para recién ser parte de Él. De otra manera, por gusto es. Sigue diciendo el verso 26.
En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Fíjense lo que dijo Cristo ahora. Cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, en ese día pediréis en mi nombre. Por el nombre, por la palabra. Ya hemos dicho que el Evangelio es la palabra. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, cuando se está predicando el Evangelio. En aquel día pediréis en mi nombre, pediréis lo que está prometido en mi palabra. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Es decir, yo les digo que yo no voy a tener que rogar al Padre para que les tenga que acceder a lo que ustedes están pidiendo. ¿Por qué? Verso 27. Pues el Padre mismo os ama. Ah, interesante. Jesús dijo, si ustedes piden algo en mi nombre, de acuerdo con lo que esté escrito en mi palabra, ni siquiera yo voy a tener que necesitar ir a rogarle al Padre diciendo, Padre, por favor, haz caso al pedido de mis hijos. ¡No! ¿Por qué? Porque ustedes están pidiendo lo que el Padre os ha prometido. El Padre mismo os ama. Él lo ha dado en su palabra. Así que no necesitáis de que yo vaya y le diga, Padre, por favor, dijiste en tu palabra, cumple pues. Ya no. ¿Por qué? Porque Él mismo os ama. Porque Él mismo prometió, Él mismo cumplirá lo que dijo que haría. Interesante. Jesús está presentando al Padre con el mismo amor que el Hijo. Hay algunos que dicen, el Dios del Antiguo Testamento era justiciero, el Padre, pero cuando el Hijo vino era puro amor. Hablan disparates. Porque eso no es verdad, porque el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. El mismo Jehová que estuvo con nosotros. De Jesús se dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que entonces Jesucristo estaba recordando que el Padre y el Hijo andan en perfecta armonía, en amor para con la humanidad, para quererla salvar. Verso 27 sigue diciendo, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El Padre mismo os ama. Él os da a conocer todas las promesas. ¿Por qué? Porque ustedes creyeron en mí. Porque ustedes me han amado a mí. Porque han aceptado lo que yo les he dicho. Porque han visto que lo que yo les digo es verdad. Y por esa razón, el Padre mismo os ama. Sigue diciendo el texto bíblico. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Por qué dice y habéis creído que yo salí de Dios? Bueno, porque vieron todos ellos que todo lo que Jesús decía salía del escrito está. Por eso Jesús salió de Dios. No hay otra prueba de que alguien sale de Dios y que viene de parte de Él, sino el mostrar el escrito está. Porque más allá de eso ningún hombre puede mostrar más. No hay ser humano en la tierra que pueda mostrar más de eso. El único que fue la representación exacta del cielo en la tierra fue Jesús. Y todos buscamos alcanzar ese mismo nivel. De manera que es la palabra la que confirma la verdad. Eso es lo que hace saber quién es de Dios y quién no es de Dios. San Juan 3:34, el que es enviado de Dios, las palabras de Dios habla. Sigue diciendo el versículo 28 ahora. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ahora Jesús dijo, salí del Padre. Vine de donde está el Padre. Y ahora, al haber venido a este mundo, me enfrenté con el sistema de este mundo. Estuve en este mundo, estuve en medio de este sistema de fantasía inventado por los hombres. En eso que no es falsedad, en eso que es falsedad y no verdad. Ningún ser humano te puede decir que tú tienes que creer en un sistema hecho por hombres. No te tienen que decir, tú tienes que ver, y si el sistema es justo, entonces tú dices, el sistema debe de ser lo que yo tengo que seguir. ¿Y cuándo se sabe que el sistema es justo? Porque no hay ningún hombre justo, ni tú mismo para que juzgues si es justo o no es justo, sino cuando el sistema está en armonía con lo que diga la palabra de Dios.
¿Y qué cosa enseña la palabra de Dios? Que nadie te puede obligar a lo que la palabra de Dios no te obliga. Que tú eres libre de cumplir con conciencia la palabra de Dios. Cualquier cosa que ataque a la conciencia, declarando que no tiene que hacer lo que la palabra de Dios dice, es un sistema al cual no te sometes ni aunque se caiga el universo entero. ¿Por qué? Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque cualquier otro ser humano, cuando está en un cargo, cuando está puesto en una autoridad, nunca se le ha dado a él que tenga que legislar más allá de lo que la conciencia te diga que Dios manda. ¡Nunca! ¿Por qué? Ningún ser humano tiene potestad sobre otro. La potestad solamente viene de arriba. Pilatos le dijo a Jesús en una ocasión: ¿no sabes que tengo poder para crucificarte o para darte libertad? Y Jesús le respondió: ¿cómo? Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada del cielo. Cuidado que todo viene de arriba. Tú no tendrías poder sobre mí. Jamás. Porque un humano no puede tener poder sobre otro. Eso es un imposible de los imposibles. Sin temor a ser impugnados decimos eso. Ningún hombre puede enseñorearse de otro. Jamás. Solamente la autoridad está basada en las leyes. Y esas leyes no pueden contradecir a la ley de Dios. Porque el día que lo hacen, las leyes quedan obsoletas y condenadas. Y Dios aplica la justicia sin misericordia. ¿Sabes por qué? Porque la ley de Dios es justiciera e implacable contra una ley que se le oponga. Es ley contra ley. Si Satanás o los hombres inventan una ley que contradice a la ley de Dios, esa ley tendrá que enfrentarse a la ley de Dios, y en el enfrentamiento el resultado no está escondido, queda pulverizada la ley que no es de Dios, porque Dios es fuego consumidor. Así que con la ley de Dios ni te metas, porque por más que le insultes, por más que la niegues, por más que digas que quedó crucificada y que es un yugo de esclavitud y que está abolida, esos son solo tus palabras, son palabritas que se dicen y nada más. No sirven para nada. Son la inmundicia de la calle. Eso no cambia las cosas. Cristo dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley ni los profetas. He venido a cumplir, porque hasta que perezcan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de esa ley hasta que todo se haya cumplido. Así que no hay escape. No hay forma. Y por esa razón Jesucristo estaba dejando en claro que lo de él permanece para siempre. Versículo 29. Le dijeron sus discípulos: he aquí que ahora estás hablando claramente y ninguna alegoría dices. Sin duda. Llegó el momento en que Jesús estaba clarificando el camino y les estaba diciendo a ellos: entiendan esto, hijitos. No hay nada en el sistema de este mundo por el cual ustedes tengan que humillarse. Nada. Porque el sistema de este mundo tiene que entender las leyes verdaderas y justas. Y por eso Jesucristo estaba diciendo: ahora yo vine al mundo, estoy en el mundo, estuve un tiempo con ustedes en este mundo y ahora regreso al Padre. Es decir, ahora vuelvo a la ley suprema, vuelvo al sistema real. Solo he venido un tiempo para que ustedes, a través de mí, vean cómo se vive bajo el sistema del cielo, para contrarrestar al sistema de este mundo. Y a pesar de que he estado en el mundo, he venido y he mostrado
cómo se vive la realidad, de acuerdo con las leyes del cielo, con el sistema del cielo. Y ahora me regreso para allá. Y ahora son ustedes los que se quedan y ustedes tienen que hacer como yo hice. Y el premio para ustedes es el mismo premio que fue para mí. ¿Cuál? Como yo seguí en inmortalidad, entonces la muerte no pudo sobre mí. Mataron el cuerpo, pero la sabiduría jamás. Continúa. Y como esa sabiduría es inmortal, y yo la tenía en mí, entonces yo soy inmortal. ¿Por qué? Por esa sabiduría. Y lo demostré, porque aunque me crucificaron, aquí estoy con ustedes. Regresé. Y ahora con eso ustedes pueden estar gozosos y alegres, porque lo mismo pasará con ustedes. Es evidente. No hay nada más allá de la comprensión humana de lo que está sucediendo con la resurrección de Cristo. No hay nada por lo cual se pueda decir esto es incomprensible o está más allá de lo humano. No, era lo humano. Verso 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, le dijeron los discípulos, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Verso 31. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, verso 32, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis. ¿No decíais que creíais? Pero cuando ahora llegue el momento en que me tomen preso, me dejaréis. Cada uno por su lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. La verdad está conmigo. Es decir, ustedes me van a dejar, pero no me voy a quedar en realidad solo porque la verdad va a estar conmigo. O sea, siempre estoy acompañado. ¿Por qué? Porque sé lo que estoy haciendo. Cuando alguien sabe lo que está haciendo, aunque se quede solo y todos los demás se vayan, él lo sigue haciendo porque sabe lo que está haciendo. Porque no está solo, está con lo que está haciendo, con la verdad. Verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bonitas palabras de nuestro Salvador, ¿no? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ojalá miraras tú a mis mandamientos, sería entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Eso estaba diciendo Jesús. Estas palabras os he hablado, o sea, llénense de las palabras de mis enseñanzas y tendréis paz. En el mundo tendréis aflicción. Es decir, cuando os choquéis con el mundo, cuando os enfrentéis al mundo, habrá aflicción. ¿Por qué? Porque lo del mundo no coincide con vosotros y lo que vosotros decís y hacéis no estará en armonía con el mundo. Por eso habrá aflicción. Y obvio que te afliges. ¿Por qué? Porque cuando viene la invitación a la fiesta, a la diversión, inmediatamente tú no coincides con eso, no armonizas, o a cualquier otra cosa que el mundo te ofrezca, y finalmente la misma persecución. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, confíen, llénense de mi palabra y verán que sí van a vencer. ¿Por qué no confían en mí? ¿Por qué no creen en mí? ¿Por qué no aceptan lo que les estoy diciendo? Decía Jesús. Créanme. ¿Confían en mí o no? Ya, entonces sigan lo que dice la palabra y verán que todo está bien. Pero esa confianza nace de la misma palabra. Cuando la estudias, cuando ves que se cumple, la confianza nace en ti. Y sales vencedor. Vamos a pedirle a Jesús en esta noche que nos ayude para que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado, porque nos has hecho comprender, Señor, maravillas, y has abierto nuestros ojos al tiempo en que estamos viviendo y a las cosas que se aproximan ya, a lo que estamos, Señor, por enfrentar en esta tierra, y por lo tanto necesitaremos el poder de tu Santo Espíritu, la lluvia tardía, la que prometiste, Señor, a tus discípulos en su tiempo como lluvia temprana
y que hoy, Señor, vendrá a tu pueblo como lluvia tardía. Te suplicamos que estas lluvias, Señor, la temprana y la tardía, caigan sobre tu pueblo, sobre aquellos que te aman, para cumplir la tarea que nos has encomendado, para que, Señor, podamos estar llenos de tu gozo y que se cumpla tu gozo en nosotros. En tus manos nos encomendamos, porque te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido amigo, hoy hemos aprendido un hermoso tema más. Hemos aprendido las cosas maravillosas que el Señor tiene en su palabra. No te olvides que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos en el hashtag del Último Llamado Divino, Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos también en dariora.com y DRC Noticiero. Así que tienes bastante material para poder participar y también hacer que otros lo oigan. Spotify, para que compartas los audios. Y en la localidad estamos en Radio Líder AM 1240 FM 987, 5 de la tarde, con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. YouTube 9:3 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis, Magazine de Buena Fuente, con los mensajes de los tres ángeles. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe y que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.